O velho engenho amanheceu em festa, sanhaço gorjeou linda canção. O céu azul em ouro se acendeu e o amor floriu lá na federação. A solicitud de mis seguidores he decidido entrar un poco al mágico mundo de los orichás, pero para hablar de ellos es necesario desconectar temporalmente una partecita de nuestro cerebro que nos relaciona a conceptos religiosos de origen judeocristiano. Para hablar de ellos, de los orichás, tenemos que hablar del candomblé como religión, y en esta religión de origen afro-brasilero no se contemplan palabras como pecado, diablo, infierno, Biblia, Jesús, María, ni nada por el estilo. Esto es algo completamente distinto. Es una religión tan estructurada como cualquiera otra, o de pronto un poco más. Para poder empezar a hablar de los orichás, tengo que remontarme muchos siglos atrás al continente africano, a una región donde se forjó la cultura conocida como Yoruba y que ocuparon los territorios de la actual República de Nigeria. Los orichás son las deidades cultadas por las diferentes tribus o pueblos yorubas, y según las teorías de la creación, estos orichás son espíritus no humanos creados por Olodumare, Dios de dioses, para que ayudaran a terminar la creación de la tierra, por lo cual cada uno de ellos fue asignado para regir una fuerza de la naturaleza. En nuestra religión entendemos que Dios es un Padre creador de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, obviamente. O sea que nuestra naturaleza es espiritual, o nuestro espíritu proviene de un pedacito del gran espíritu de Olodumare, y Él nos permitió experimentar la vida física, crear o destruir o vivir de acuerdo a elecciones o gustos. Pero este Dios creador, Olodumare, después de haber dotado de inteligencia, conciencia y voluntad al ser humano, se alejó para permitir que cada humano viviera como quisiera, en derecho y sin límites, sin que Él interviniera para poner freno o direccionar la vida de los humanos. Dios es un Dios alejado, no interviene en ninguna decisión de los humanos, ni en la historia de los pueblos. Él creó y luego se hizo un lado, permitiéndole a los humanos acomodarse de la forma en que le corresponda y quieran. Y cuando digo de la forma que corresponda, me refiero a que Dios, para no intervenir todos los días en la acomodación del destino o en la ayuda para millones y millones de personas a lo largo y ancho del planeta, creó unas leyes o fuerzas perfectas de funcionamiento automático justo y equitativo. Estas leyes naturales de orden y fuerza planetaria están dirigidos por unos espíritus especiales denominados orichás. O sea, que además de regir determinadas fuerzas naturales del planeta, cada oricha maneja una ley natural que rige a los humanos. Por ejemplo, hay una ley del amor y la maneja un orichá. Hay una ley natural de la buena suerte y esta fuerza también la maneja un orichá. La ley del karma o del premio y del castigo para el humano, de acuerdo a nuestros actos, también la maneja otro orichá. Y estos orichás, además de regir estas leyes que interactúan y rigen el comportamiento humano, también manejan a las fuerzas de la naturaleza. Fuerzas como el viento, los mares, la rotación y traslación del planeta, los volcanes, las aguas dulces, los rayos, los truenos y un largo etcétera. Entonces, para resumir, Dios delega a los orichás la intervención, ayuda, socorro, premios y castigos de los humanos, y Él se retira para no intervenir ni en la vida de los humanos ni en la historia de los pueblos.
Existen muchos orichas como el Eguá, Changó, Atalá, Yemayá. En consecuencia, estos orichas se vieron en la necesidad de crear un arquetipo para interactuar con los humanos y copiaron virtudes y defectos estables y puntuales de estos humanos para facilitar esta interacción, pero también asumieron el antropomorfismo o forma o silueta humana para que el humano pudiera ver a los orichas como si fueran miembros de su misma especie y así su vínculo no se distanciaría. Entonces los orichas rigen muchos aspectos claves de la vida de los humanos, como también interactúan con nosotros en forma directa y se valen de los oráculos de Ifá para que podamos hablar con ellos. Y en otras ocasiones montan, incorporan o hacen posesión espiritual de los cuerpos de los sacerdotes o caballos medios para comunicar sus mensajes. Ahora ustedes dirán, ¿qué son los oráculos de Ifá? Ifá es un complejo y muy bien estructurado sistemas interpretativos mediante los cuales los orichas hablan a través de la lectura de copos, caracoles, o sea, cauríes o bucios, o a través del famoso Ecuele. Todas las personas del mundo, independiente de que pertenezcan a esta religión o no, independiente de que conozcan del tema o no, tenemos un primer y segundo orichá tutelar o orichá de cabeza. Es decir, que todos los humanos somos hijos espirituales de los orichás. Y aunque existen muchísimos orichás, cada uno de nosotros los humanos tenemos un primero y segundo orichá de cabeza. Y tenemos a estos orichás rigiéndonos la cabeza para que nos ayuden a complementar nuestros procesos aquí en el Atunúa o existencia física, de conformidad con nuestros procesos kármicos para esta vida. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago para saber cuál es mi orichá de cabeza? Pues para saber esto se debe preguntar a los caracoles mediante una consulta de acuerdo a la tradición de Ifá, y allí será el orichá Orun Milá quien hable, o puede hablar el señor Eleguá. Una vez sabemos quién es nuestro orichá de cabeza, podemos iniciarnos en la religión mediante una ceremonia de leques o collares. En el transcurso de nuestras vidas podemos ser coronados por otros orichás, o sea, podemos vincularnos a otros orichás, y para ello nos mandaríamos a colocar el collar o el leque del orichá escogido, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Como pueden apreciar, yo estoy vinculado con muchos orichás, y cada eleque de los que yo uso, cada collar que yo tengo, tiene un color especial. Ese color y ese eleque distingue a un orichá de otro. Otra particularidad de esta religión de orichás o candomblé son nuestras ropas blancas, las cuales procuramos usarlas la mayor cantidad de parte del tiempo, o por lo menos durante nuestras ceremonias o fiestas religiosas. En el culto a los orichás, nosotros presentamos ofrendas de alimentos de acuerdo a los gustos de los orichás, y a este procedimiento se denomina alimentar al orichá, o sea, hacer ego. Y lo hacemos cuando el orichá necesita fuerza para ayudarnos a despegar o resolver alguna situación especial. Algunos orichás de nuestra religión son el Eguaychú, quien es el orichá de los caminos, de las oportunidades y quien abre y cierra las puertas. Es el encargado de otorgarnos la oportunidad de avanzar en cualquier aspecto de la vida, pero también es el encargado de premiarnos o castigar todos nuestros malos actos. Obatalá u Ochalá es el orichá que rige el pensamiento, la cabeza de los humanos. También ayuda en los procesos de perdón, de sanación de los humanos. Yemayá es la orichá madre. Ella vive en los mares y se encarga de los cuidados de nuestras familias,
de los niños y de los ancianos y es la fuente de provisión familiar. Changó es el oricha del rayo y del trueno, de la buena suerte y de los procesos que tenemos con la justicia humana. Ochun es la oricha de las aguas dulces, del amor, de la riqueza y de la sexualidad. Es una oricha muy solicitada por millones de personas en todo el mundo, pues a ella se le asignó asignar 3 grandes aspectos de la vida de los humanos. Existen muchos más orichas y todos, absolutamente todos, son vitales en nuestros caminos y procesos de vida. Con nuestros orichas podemos montar trabajos para resolver muchos aspectos de nuestra vida, desde una consulta para saber cómo resolver las cosas, o un destrancamiento, o un desenvolvimiento económico, una reconciliación amorosa, una visa, un proceso de perdón, una sanación y muchísimas cosas más. Los orichas están para guiarnos y ayudarnos. En el mundo son millones las personas que cultan y buscan la ayuda de los orichas. El mundo del espectáculo y de la política está muy vinculado con los rituales a los orichas. Celia Cruz perteneció al culto. Se dice que Héctor Lavoe, otros dicen que Marc Anthony, Jennifer López, la India, Ricky Martin y otros tantos. De todos se dice que pertenecen a esta forma de culto o de religión. La mayor parte del mundo cristiano tilda nuestras prácticas como demoníacos. Nos califican como brujos, hechiceros y otras tantas cosas que la ignorancia y el irrespeto les permite decir. Pero lo más contradictorio es que mientras en sus cultos judeocristianos existe el demonio, para nosotros en nuestra teología el demonio no existe. O sea, nosotros no creemos en el demonio y ellos, que son precisamente los cristianos, sí creen en el demonio. En Candomblé, Colombia, entramos en una etapa especial en la cual estamos brindando conferencias gratuitas a todas las personas que quieran aprender lo básico de esta religión y del culto a los orichas. Saber cuáles son los orichas, cómo se atienden, cuáles son sus atributos, cómo alimentarlos, cuáles son las jerarquías sacerdotales, cómo obtenemos ayuda de estas entidades y cómo podemos cambiar nuestras vidas al ser tocados por ellos. ¿Qué tienes que hacer para ir a una conferencia gratuita? Simplemente comunicarte con nuestra casa de orichas al teléfono celular 305-296-3995. Recuerden que este y otros videos los puedes ver en YouTube o seguirme en mi cuenta Facebook Pai Juan Manuel Candomblé y en mi Twitter @Pai Juan Manuel. H para ti.